La segunda parte. Una vez que llegan aquí, ¿qué es lo que se hace? Se forman dos grupos. Digamos, el Estado Mayor, vamos a llamarlo, o la cabeza, que era Eduardo Rosa Flores, con esos 5 personajes que estaban ahí, que venían a ser un guardaespaldas y luego yo diría amiguetes que son capaces de matar, pero digamos que son los amigos del jefe, y luego una estructura mucho más dura que serían los entrenadores, ¿no? Es decir, la gente que iba a crear una columna de voluntarios locales muy jóvenes que iban a ser la carne de cañón y que yo llevo insistiendo mucho tiempo que no iban a morir con un tiro en el pecho, que iban a morir con un tiro en la espalda. Esa es. Yo, mirad, las siguientes imágenes os van a explicar muy bien cómo se formaba. Es decir, hay que tener en cuenta que Eduardo Rosa Flores era un perro de la guerra, era un mercenario. Y si miramos y escuchamos a Rosa Flores nos damos cuenta de lo que hizo. Sigamos, por favor. Volúmenes. Ingleses, franceses, suizos, austriacos. Para Eduardo Rosa Flores. Esta revista es Soldier of Fortune, es decir, el órgano oficial de los mercenarios, que ya en 1991 hablaba de Eduardo Rosa Flores y su grupo como perros de la guerra. Los perros de la guerra son un grupo de gente que se entrena para matar y que viene de todos los países menos del país en conflicto. Esa gente es una fuerza, digamos, de fuego que sería la encargada de estar detrás de la línea de los soldados locales, primero para que los soldados locales no huyan, segundo para matarlos y tercero luego para enfrentarse directamente con el ejército boliviano. En este caso, este grupo está formado por mercenarios de todo el mundo, sobre todo rusos, húngaros, croatas, y estas imágenes son, por ejemplo, el segundo grupo de mercenarios que llega a crear Eduardo Rosa Flores. De 300, normalmente después de un combate, Eduardo Rosa Flores se quedaba con un pequeño grupo reducido, es decir, los mejores soldados que tenía, para luego llevárselos a otros conflictos. De hecho, estos soldados, los que sobrevivieron a la guerra de Croacia, además veis las caritas intelectuales que tienen todos y de idealistas y de gente que se preocupa, esta gente, después de Croacia, peleó en Bosnia y peleó en Kosovo. ¿Tienes imágenes de entrenamiento en Croacia? Sí, ahora el siguiente vídeo que yo creo que tenemos preparado es un poco, además tiene mucho que ver con la historia que ocurrió aquí. Es decir, son los entrenamientos que se producen poco antes de viajar. Estas son las imágenes. Esto es un entrenamiento, ese es uno de los entrenadores y además curiosamente es compatriota mío, es español. Tiene mucha experiencia además en entrenar grupos en Angola. ¿Qué está haciendo para la gente de la radio? Está atacando, o sea, está enseñando a usar la bayoneta. La bayoneta se utiliza no solo para herir, sino hace un movimiento además muy curioso con la muñeca, que es agrandar la herida de la bayoneta, primero para que le entre aire y luego para que ese señor que ha sido herido con bayoneta no pueda ser recuperado. Otra de las tácticas es el ataque con cuchillo, es decir, el asesinato y la defensa. Por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora son dos entrenadores, un húngaro y un italiano. Al italiano, Eduardo Rosa Flores le llamó para trabajar en Bolivia y Paolo, que es su nombre, se negó a venir a Bolivia. Dijo que estaba retirado, que no pensaba volver a pelear y es el único que sí nos ha confirmado que Eduardo Rosa Flores estaba formando un grupo mercenario. Los grupos mercenarios, si os fijáis bien en las imágenes y para la gente de la radio, os diré que es un grupo de soldados muy jóvenes. O sea, cuando se habla aquí de que no, es que eran un grupo de jóvenes, estos chavales tenían entre 19 y 24 años cuando llegaron a la guerra de Croacia. Es decir, ahora tendrían 35. Incluso podrían haber sido reclutados por Rosa Flores, primero, porque ya tienen experiencia, le conocían y ya eran un grupo por lo menos sólido del que tirar. No olvidemos que después de que comenzara la guerra iban a llegar aquí grupos de mercenarios no solo de Argentina, de Uruguay o de Paraguay, sino que también iba a llegar un grupo de mercenarios europeos, que normalmente suele estar formado por excombatientes de las guerras, sobre todo en los Balcanes. Las guerras que ha tenido Europa, sobre todo, han provocado un superávit en el mercado de los mercenarios. Después de este entrenamiento, se produciría el entrenamiento local, que yo creo que esas imágenes las habéis sacado en el canal, y son unas imágenes muy curiosas, porque yo, después de verlas, creo que queda... Ahí está. Estas son las imágenes de los turriles. Quedaba muy poquito para que empezara la fiesta.
lo que están aprendiendo es no solo a disparar, sino a eliminar a gente. Aquí se ven además que hay dos o tres chavales que no tienen ni idea de cómo se dispara, pero hay otros bastante expertos. Aquí se selecciona quién va a estar matando gente con pistola y quién se va a ir al frente. De hecho, dos de los que hay aquí, por lo que se ve, la teoría oficial dice que huyeron. Yo creo que los echó Eduardo Rosaflores, porque además se ve que no son muy buenos. Pero este sería la última fase del entrenamiento que habrían hecho en Bolivia. Es decir, venga, vamos a empezar, vamos a seleccionar a la gente que va a empezar la guerra. Perdón, ya estaban en la última parte, ya tenían todo el plan organizado, ya estaban a punto de iniciar el plan como lo habían diseñado. Sí, yo creo que digamos, el operativo estaba tan bien que estábamos en la fase de retirada, descansar una semana, 2 semanas, organizar los pelotones, repasar los planes de ataque y comenzar el levantamiento. Julio César, en las imágenes que estamos viendo para todos nuestros oyentes de la red Patria Nueva, bueno, es el entrenamiento de tiros que está haciendo el grupo de Rosa junto a otras personas. Aquí se especuló mucho en las investigaciones, cuando escuchábamos a analistas, incluso a gente de la oposición a nivel político. Quiero tomar yo el caso concretamente del señor Toazo. Iván, si me corrige por favor y me aclara. Incluso vino su embajador y el señor Toazo dijo de que fue contratado porque él tenía un currículum como ingeniero en sistemas. Mi pregunta es, ¿Rosa reclutaba gente con engaños? Es decir, yo necesito un informático, mire, aquí está el anuncio del periódico y usted viene. ¿Cómo era la selección que hacía Rosa para este grupo de mercenarios? ¿Eran engañados los que iban por un trabajo y era otro? Yo te voy a decir otra cosa. Yo tengo otra versión, precisamente, además viene de la familia de Toazo. No era un ingeniero, él venía a montar una película de cine. Ya tenemos 2 versiones. Mira, en Europa, en Hungría y en Croacia, sobre todo en Hungría y en Croacia, todo el mundo sabía quién era Eduardo Rosaflores. Todo el mundo sabía a qué se dedicaba. Desde luego, aparte que estuvieron aquí suficiente tiempo, vamos a ver, ¿a quién le ofrecen un trabajo para venirse a hoteles de 5 estrellas, tocarse la barriga y encima cobrar? Coño, me lo podía haber ofrecido a mí. Pero es que eso es vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De que yo soy tonto y me lo tengo que creer, o que los tontos eran ellos porque los habían engañado? Todo el mundo sabía muy bien quién era Eduardo Rosaflores y cuál iba a ser su trabajo. Hay una condición sine qua non en todos los mercenarios. Cuando van a entrar en combate, agarran el pasaporte, se lo dan a su jefe, porque si en caso de ser muertos no tienen que ser identificados. Que también se ha hablado, no, es que nos quitó el pasaporte. No quitaron el pasaporte. Tú, cuando te vas a meter en una misión de estas, entregas tu pasaporte. Te dan una documentación falsa o no te dan documentación. Pero así, en caso de que seas apresado, retrasas mucho la investigación. O sea, yo no creo que nadie viniese aquí engañado. En el caso de Michael Dauer y Arpad Margallorsi, que han sido los 2 muertos, ¿qué referencia tienes tú de quiénes eran? Claro, es que a mí luego aparecen como angelitos y, hombre, yo además, vamos a ver, yo no quiero ni que los condenen a muerte. Es más, yo creo que, por ejemplo, las muertes, a mí no me gusta ni la muerte natural. A mí la muerte me jode, porque pierdes a alguien y me imagino... en el caso, por ejemplo, hasta de Rosaflores, tenía una familia aquí. Yo me imagino que el dolor de esa familia tiene que ser muy grande, el ver el cuerpo de su hermano muerto. Por mucho que odiéis a vuestros hermanos, por muchas peleas que tengas con nadie, no deja de ser sangre de tu sangre y verlo muerto. Eso duele mucho. Pero vamos a ver, ¿quién era Arpad Margallorsi? Arpad Margallorsi, ya el nombre lo define, ¿no? Era un poco el que guía a los verdaderos húngaros. Arpad Margallorsi, que cantaba, sí es verdad que tenía canciones, baladas, que hablaban del amor y de que te quiero y I love you, pero también tenía otras letras que decía, por ejemplo, que había que hacer jabón con los rumanos. ¿Por qué había que hacer jabón con los rumanos? Porque eran morenitos. Arpad Margallorsi militaba en una organización de ultraderecha que defendía que venían ellos de los húngaros puros. Es decir, la sangre más blanca de Europa eran ellos. Ese era Arpad Margallorsi. Y otra característica de Arpad Margallorsi. Arpad Margallorsi recibe desde pequeño una enseñanza paramilitar precisamente por la Legión Secuestri, que es a la que pertenece.
y era un experto tirador. De hecho, Arpad Magyarossi, por lo que nosotros hemos sabido, le cuenta a la gente en Hungría que aunque tienen buenos soldados aquí, los hay que no tienen ni repajolera idea de usar un arma. Él era un francotirador, un sniper, y muy bueno. Arpad Magyarossi, con esa carita de ángel, se iba a subir a una terraza, iba a poner en su cruz de mira a un niño y le iba a meter un tiro aquí. Y si fallaba y le daba aquí, se iba a distraer matando a ese niño de varios disparos, porque así practicaba. Esa es la lógica de un francotirador en una guerra. Entonces, Arpad Magyarossi, la lógica que tenía era esa, aparte de cantar al amor, a la luna y a los lagos. También decía que a la gente había que hacerle jabón.